Hermanos, estamos llamados a orar en todo tiempo. El libro de Hechos tiene muchas enseñanzas al respecto, pero la Biblia nos dice, vamos a Mateo 21, 22 para ver qué es lo que dijo, cuál fue la instrucción del Señor cuando nosotros oremos, ¿no? Oramos, cuando nos pongamos a orar. Mateo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿no? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, hermano, voy a compartirles un pasaje y ustedes mismos quiero que vean si estos hombres y mujeres creían en lo que estaban orando, ¿no? Vamos a capítulo 12 de Hechos, ¿sí? Capítulo 12 de Hechos, porque nos ha dicho que todo, ¿no? Lo que pidamos en oración, creyéndolo, dice, lo recibiremos, ¿no es cierto? Ahora vamos a Hechos, dice, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maldad de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Entonces interviene Dios, dice, ¿no? Se le presenta el ángel, versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Cómo podemos interpretar eso, hermano? A veces oramos, ¿no? Oramos porque oramos nada más, pero en el fondo no creemos. Porque acá está, si ellos están orando, dice, hacía el versículo 5, lea, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando es libertado, ¿no? La respuesta que le dan los que estaban dentro, los que recibieron la buena nueva de esta joven, dijo, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Hermanos, tenemos que orar convencidos
de que Dios puede hacerlo. De que Dios tiene todo el poder y los recursos para hacer, ¿no?, nuestras peticiones, para escucharnos, para obrar. Aquí ojo, este es un contexto donde había la persecución a la iglesia, donde a ellos los estaban tratando de esta manera por predicar el evangelio. Y el Señor, por su misericordia, por su gracia, ¿no?, liberó a Pedro. Pero vemos que los hermanos no estaban muy seguros de lo que pedían. Entonces, esto me hace recordar a la oración que hacía el papá de Juan el Bautista, ¿no? Le dice, Juan, tus oraciones han sido escuchadas y vas a tener un hijo. Y no creyó, pues, ¿cómo será? Entonces, por eso el ángel lo dejó mudo. Entonces, cuando oremos convencidos de que Dios nos escucha, de que el Señor va a obrar de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Aquí, antes de partir, el Señor les había dicho, yo estaré con ustedes, ¿no es cierto?, todos los días hasta el fin del mundo. Así que ustedes no se preocupen. Pastor, veces... no se le ve. Disculpe. O sea, que esto se... Entonces, hermanos, tenemos que orar con la certeza, con la convicción de que Dios tiene todo el poder y los recursos para atender nuestros ruegos, nuestras súplicas. Si bien es cierto que el marco para su obrar es su voluntad y sus propósitos, pero nosotros tenemos que orar convencidos. De repente no oramos convencidos. Entonces, es por eso que el Señor a veces responde de acuerdo a su misericordia y a su gracia, como en el caso acá de Pedro, ¿no? Lo libertó milagrosamente porque Herodes, ya así como había matado a Jacobo, también ya mandaba por él para que lo haga lo mismo, ¿no es cierto? Porque dice que esto había agradado a la gente había agradado. Entonces, hermanos, tengamos, cuando oremos, hagámoslo con convicción, con reverencia, con respeto, con humildad, pero sobre todo con entendimiento, ¿no? Creyendo, como dice la Biblia, creyendo. Entonces, nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a depender en todo tiempo de Él. Y toda situación que nos pase, todo aquello que nos agobia, lo vamos a poner en sus manos. Porque Él obra, hermanos. Pero hay que creerle, ¿no? No sigamos el ejemplo de estos hermanos. Está registrado aquí en la Biblia para que nosotros aprendamos, ¿no? O sea, estoy pidiendo para que el Señor libere a Pedro, pero cuando Pedro es liberado, digo, no, dice, no puede ser. Entonces no se entiende. Nosotros tenemos, como dice acá Mateo 21, 22, ¿no? Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Señor, aquí está esta situación, aquí está lo otro. Y que gracias porque Dios nos hace recordar. Quería recalcar acá lo siguiente. Es cierto que Pedro fue liberado por el Señor, por un ángel del Señor. Pero ni aún Pedro su fe estaba débil. Pero Dios tan es misericordioso que lo libera, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era para que Pedro sea víctima en ese rato de Pilatos, porque Pilatos ya había matado al hermano de Juan, y como eso le había alegrado al pueblo judío,
Entonces él dijo, pues bueno, chapó a Pedro y lo puso a la cárcel, pero lo puso bajo una custodia para que no se escape. Él lo hizo así porque no sabe lo que es el Dios poderoso y verdadero. Pero estaban orando por ellos, por Pedro, es cierto, en la casa de la mamá de Juan. ¿Qué había pasado? Ellos estaban orando, pero su fe también era débil. Miren cómo vamos a comparar la fe durante todo el Antiguo Testamento. El Señor, el Padre, Jehová, nos demuestra en María, la Madre terrenal de Dios, nos muestra que esta mujer sí amaba a Jehová, a Dios, porque cuando se presenta el ángel para anunciarle el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, él le cree, ella le cree. Ella le cree. Entonces, como ella le cree, ahí vemos nosotros que Jehová Dios escogió una buena mujer, como lo pueden escoger a ustedes cualquiera. Depende de la fe y su corazón que tengan. No como no como por ejemplo, Sara, llamado Sarai, la mujer de Abraham. Ella tenía una fe demasiado débil. No le creyó al Señor, no le creyó a Jehová Dios que iba a tener un hijo. No le creyó. Y justamente por no creerle, porque no tuvo fe como tuvo su esposo Abraham, es que el Señor no le concede inmediatamente el hijo, que es Isaac. Y se demoró. ¿Cuánto tiempo se demoró? Hermano, se demoró 20 años. 20, 25 años se demoró para tener. Mire, que para Dios, sabemos que la palabra de Dios dice, 1000 años puede ser igual a 1 minuto, o 1 minuto en 1000 años. O sea, la fe, siempre he recalcado que la fe es la base para acercarnos a Dios. ¿Y cómo se obtiene la fe? La fe únicamente se puede tener cuando hay una buena relación íntima con el Señor. Ahí nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque me alimento de Él. ¿Qué es lo que dice? ¿La fe qué cosa es? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Por el oír qué? El oír la palabra. ¿Y cuando lo oigo la palabra? Su palabra es cuando leo su palabra. Ahí me comunico con Él. Ahí es donde el cristiano hay una buena relación con el Señor. Y la fe crece. La fe crece, hermana. Cuando una buena relación es como aquellas parejas, aquellos que se casan, pero que se aman verdaderamente. El amor de esa pareja crece en gran manera conforme van. Y los problemas que hubiera en matrimonio se van diluyendo. Y si lo hay, se diluye inmediatamente. ¿Por qué? Porque el amor se sobrepone a cualquier cosa. El amor se sobrepone a cualquier diferencia, que sí lo hay. Porque somos humanos. Estamos llenos de errores. Pero el amor de Dios cubre todo aquello que está disparejo. Ese es el Dios. Ese es el amor que Dios nos habla. Ese es el amor. Sí es. Por eso, ¿qué pasó con Sara? Sara se rió cuando el Señor le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Se rió. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y le pregunta a ella después, no me he reído, dice. Y el Señor lo afirma, sí te has reído. Así es. Y así somos como Sara.
Nuestra fe es tan débil, hermano, Ujú. que cuando entramos en oración, nuestras palabras no llegan a los pies del Señor, por muchos motivos. Uno de ellos es el pecado que tenemos y es como una nube que impide que lleguen nuestras oraciones. Acá está nuestro pastor, Walter. Seguimos con el pastor. Hermano, gracias, gracias. Dios lo bendiga. Se me fue la señal. La relación con el Señor es fundamental. Nosotros vamos a afrontar nuevos retos a partir del 4 de julio. Si bien es cierto que todos no vamos a estar en forma presencial, pero tenemos el desafío de orar todos los días, no solamente por nosotros, nuestra familia, sino por la evangelización, por la tarea de la iglesia. Y aparte que estamos viviendo también momentos inciertos por la situación política que está atravesando el país. Yo veo mucho temor, algunos indignación, por la forma como se está manejando esto. Hay personas que, no sé, le dan cobertura a través de los medios de comunicación y expresan lo que quieren y ahí están difundiendo audios también, ¿no? La verdad que eso genera más inseguridad, temor e incertidumbre. Pero es que nosotros tenemos que orar, porque nosotros como cristianos, como lectores de la Biblia, sabemos que esto no lo puede arreglar una persona, un ser humano. Eso es, ¿no? Esto solamente depende de Dios. Y nosotros tenemos que, sea cual sea el veredicto, tenemos que aceptar, porque la Biblia nos manda que tenemos que someternos a las autoridades, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra fe, ¿no? Como dice la Biblia. Pero, y si sucede, también tenemos que orar. La situación política del país a veces, hermanos, cambia. Por ejemplo, en la Argentina, desde que ellos están con estos problemas económicos, ya no pueden atender a sus misioneros, pero Dios ha levantado países para que lo hagan, ¿no? O sea, la obra no para, la obra no se detiene, porque es Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros que tenemos que es orar y que Dios bendiga las actividades de la congregación. Hermanos, el 7 al 10 tenemos la campaña, la semana de oración, y va a haber virtual. Y si los hermanos que asisten el domingo, ¿no? Aquellos que no se han conectado, quieren se les va a atender también en la casa de la hermana Judith del miércoles al sábado. ¿No? O sea, la iglesia ya no, de Coyique ya no para. Con todas las precauciones, con todos los cuidados, ¿sí? Entonces vamos a llevar a cabo nuestras actividades. Y gracias a Dios porque nos ha mantenido este tiempo atentos, unidos, despiertos, a través de este medio virtual. Las clases, todo va a seguir en forma virtual, poco a poco, de acuerdo a como el gobierno vaya dando los permisos, nosotros también, ¿no es cierto? Llevaremos a cabo nuestras actividades, porque no se olviden que el día 20 hubo inamovilidad absoluta. ¿Quiénes cumplieron las iglesias? Porque después la mayoría estaba paseándose, ¿no? No hay conciencia en el pueblo peruano acerca del riesgo que está latente, que está ahí. Hermanos, a veces no se cuidan y usted viera los cuadros que acá en mi barrio he visto, las familias, ¿no? Cómo se quedan. Pero hermano, vamos a orar